gobierno anterior, porque en la época de Moreno no había apagones. Guillermo Lazo. Pero con Lazo empezó el asunto y esto era de invertir. Aquí había que trabajar. Los expertos dicen que 80 millones de dólares se hubieran invertido en el gobierno de Guillermo Lazo o estuviéramos solucionando el problema. Pero si no hemos pagado ni siquiera en Naciones Unidas para poder votar, un par de millones de dólares. Así es. Ahora crees que vamos a poder pagar 80 millones, pero si Pero estamos si vamos a pagar 60 millones por una consulta. y si estamos en emergencia, el país tiene que hacer lo que tenga que hacer para tener energía, pues. Mire, el gobierno no trabajó con responsabilidad en el tema energético. Yo no soy experto al respecto, pero esta mañana escuché a algunos expertos y ellos decían que esto es un tema técnico. Esto es un tema técnico y económico, presupuestario. Eso es indudable. Y el gobierno ahora quiere hacer de esto una payasada. Este es un presidente, Noboa, que no cumple con lo que dice. Ahora ha dicho, la planilla del mes de abril va a costar a la ciudadanía el 50%. ¿Quién le va a creer a él? Nadie. Y por eso yo pienso que en posición cívica, patriótica, el pueblo del Ecuador este domingo 21 de abril va a votar no en las 11 preguntas de la consulta popular y del referéndum. Porque caramba, los temas de la consulta popular que tienen que ver con la seguridad son temas que no necesitan esta consulta popular donde se está invirtiendo 63 millones de dólares, cuando bien podían ser procesadas por la Asamblea Nacional. Entonces, yo pienso que en actitud patriótica, cívica, no podemos prestarnos a esta pre-campaña. El presidente cree que va a triunfar en unas elecciones de febrero del 2025, cuando él no ha hecho una administración seria, responsable, una administración eficaz para que las grandes mayorías lo respalden. Pero cada día hay un deterioro de su imagen. Lo dicho ayer, donde todo el mundo, hasta yo estaba contento, se eliminaron los apagones. Vamos a poder trabajar con tranquilidad. El sector productivo va a trabajar. Y en la madrugada los apagones. Se apagó el trabajo de las ministras, una pobre ministra que la votaron por gusto. Porque pero eso fue... ¿Hay o no culpabilidad en el expresidente Rafael Correa sobre el asunto de que no se venda energía en Colombia, pero y sobre el asunto de que haya los apagones? Vea, ¿Hay o no hay? Rafael Correa es un hombre extremadamente serio, responsable, es un hombre que es incapaz de llamarlo por teléfono a Petro y decirle decirle que no le venda, porque además ya Colombia lo dijo hace algunos meses que no podía en el futuro así es. vender lo que le estaba vendiendo al Ecuador y que ustedes preocúpense de este tema. O sea, esto ya estaba anunciado. Sí, pues. Esto estaba anunciado y no es el tema del tema con México que ha ocasionado este tema en el Ecuador. Lo que pasa ahora con los apagones, el racionamiento eléctrico, es de exclusiva responsabilidad de los conductores políticos incapaces de este gobierno encabezados por el presidente Noboa. Eso es indiscutible. Eso comenzó en el gobierno de y encima Lazo. encarga el ministerio a un constructor civil, a un ingeniero civil. ¿Dónde estamos? Cuando aquí hay suficientes técnicos PhD eléctricos, pero parece que el presidente odia a los PhD porque ha dicho que los PhD son unos HDP. Oiga, qué vergüenza que un presidente se refiera de esa manera tan procaz y vulgar contra la academia. ¿Cuánto habemos? Mucho, yo me sentí aludido. También me sentí aludido porque yo soy PhD. Entonces, este es un hombre que desprecia, Noboa desprecia a la academia, eso es indudable. Eduardo, ¿cuál es el futuro del país? Lo digo porque el ejercicio del poder como tal también tiene un factor de disminución, si se quiere, de popularidad. Y cuando vivimos en un país de carencias, es evidente que es muy difícil mantener esos niveles de popularidad. Y es lo que le está sucediendo al presidente Noboa. Pero por otro lado, también existe una fuerte caída de popularidad de Correa, de la Revolución Ciudadana, por todas las declaraciones que se están dando en los Estados Unidos en torno al juicio de Carlos Poli. Entonces, si
si Daniel Noboa está en caída en las encuestas, si Correa igual, los socialcristianos igual, ¿qué pasa con este tablero político en el país? Vea, ciertos medios de comunicación, no todos, y ustedes por supuesto están descartados, quieren construir un relato inexistente. Es decir, muchas empresas que miden los grados de popularidad, de aceptación, han determinado de una manera científica, porque los sondeos electorales son científicos, que el gobierno está debilitado, que la imagen del presidente ha descendido, pero en el tema de Rafael Correa no es verdad lo que se ha dicho, que por el tema los temas, porque el anticorreísmo se mantiene desde hace 7 años, Gonzalo, y que Rafael Correa ha descendido en sus niveles de popularidad. Eso no es verdad, eso es absolutamente falso. Yo tengo indicadores. Pero no gana elecciones. No gana Rafael Correa porque Correa no es candidato. No. Ahora, la pregunta fundamental, ¿qué pasa con el Ecuador? ¿Qué va a pasar? La ley lo inhabilita como Claro, candidato. la ley lo inhabilita. Él no puede ser candidato, pero él nunca ha bajado. Desde mayo del 2017, que dejó el poder, no ha descendido en menos del 50% de aceptación, porque es la figura política más encumbrada y su partido es el más votado en el Ecuador. Entonces, y el más estamos de fuerte. acuerdo que él no puede ser candidato. Él no puede ser candidato, indudablemente. Pero tú hiciste una pregunta al comienzo, hiciste un análisis muy importante. ¿Qué hacer ante el hecho de que hayan descendido casi todos los dirigentes políticos? El Ecuador está en una crisis, y es verdad. Ahora nos vamos a acercar poco a poco a una elección de un gobierno que va a empezar un gobierno de 4 años, 2025, 2029, y el país va a seguir así si es que los principales líderes políticos del Ecuador no se ponen de acuerdo. Porque gobierno que se instala, los perdedores se hacen opositores. Esa es la realidad de nuestra política desde hace muchos, pero muchos años. Y así el Ecuador no va a poder avanzar. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre aspectos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del Ecuador. Eso es lo que yo creo. Por eso yo no me he afiliado a ningún partido político, Gonzalo, y yo nunca en mi vida, porque siempre he sido crítico a los partidos políticos y he sido crítico a los gobiernos, porque llega el gobierno, los que pierden son oposición. ¿Por qué razón tiene que ser ese maniqueísmo mantenerse? Así no vamos a avanzar nunca, porque tenemos que coadyuvar todos, oposición y gobierno. Mire lo que dijo Luisa González hace pocos días. Yo le escuché un tema muy importante de Luisa, cuando le dijeron en Teleamazonas, que es un canal anticorreísta abiertamente. Dice, ustedes están en oposición, entonces van a votar siempre no. Y Luisa fue muy clara, dijo, mire, nosotros vamos a votar no en los aspectos, a nivel de Asamblea Legislativa, en los aspectos que perjudiquen al pueblo ecuatoriano. Y Luisa dijo, en los aspectos positivos vamos a votar sí. A mí me parece que eso es una señal de alta madurez política. ¿Qué lectura le podemos dar, doctor Franco, cuando vemos a asambleístas de la Revolución Ciudadana en una forma abierta y franca, encabezada por la hermana del expresidente, votar en contraposición a lo determinado por su partido, demostrando no solamente falta de disciplina, sino un quemeimportismo al liderazgo de Rafael Correa? Porque eso fue lo que se demostró. A ver, los partidos políticos tienen que ser consecuentes con sus dictámenes y sus decisiones políticas, y hay un principio que es el principio del centralismo democrático. Tú puedes estar en contra de un criterio, legislativo o no, pero una vez adoptado, la minoría tiene que sumarse a la mayoría, si no, no es un partido o movimiento político. Y según tengo entendido, lo que yo he leído por la prensa, es que el movimiento Revolución Ciudadana Lista 5 tiene abierta un expediente a todos estos asambleístas que no votaron siguiendo la línea del movimiento partido político. Creo que ahí está Pierina, y Pierina ha dado sus razones. Yo la conozco, es amiga mía, ella ha dado sus razones, y yo entiendo que esas razones pueden ser viables, porque
¿No funcionó el influjo psíquico ahí? No, por supuesto, ese asunto del influjo psíquico que ahora está de moda, no funcionó ahí. Está en un proceso judicial y usted sabe que lo que está aquí en un proceso lo es más serio. lamentable de este país en este momento son dos cosas. El primer aspecto es que no tiene credibilidad el criterio del primer mandatario. Cuando un presidente da una orden y no se cumple, y yo creo que no se está cumpliendo y no se va a cumplir, es por razones técnicas y económicas. Y los más de 4 asambleístas que ha perdido la Revolución Ciudadana. Sí, se han ido porque han sido comprados, pues. Ah. Han sido comprados ¿Marcela Holguín ha sido comprada? Marcela Holguín no se ha ido Todavía. No se ha ido. Ella ha dicho que no se ha ido. Oficialmente. El problema es que se juega a mucho comentario porque la hija de ella es dirigente en Pichincha del partido de Noboa. ¿Y ahí no hay conflicto de intereses? No, por supuesto que no. Cada ser humano responde por sus actos. Si mi padre es socialista, el hijo puede ser de derecha, eso es legítimo, porque uno no puede, digamos, estar en la mente de otra persona, así sea tu hijo, tu marido, tu esposa, o lo que sea. O como se hacían los cálculos políticos en muchas instituciones, pongo un hermano en tal partido y yo me pongo el otro y acá el que gana la lotería ese sale. Así se ha hecho muchas veces, Eduardo. Bueno, puede ser posible, pero aquí la responsabilidad política, económica, social y penal es individual. Es individual. Eso es indiscutible. Y yo sé que ella ha dicho que no va a renunciar al movimiento RC5, ¿no? Bien, ¿qué le espera al Ecuador con todas estas cálculos, maniobras, estrategias políticas, sin ningún miramiento a los graves problemas que realmente tiene nuestro país? Yo creo que la oposición política a los gobiernos neoliberales de derecha, que empezó con Moreno, hizo crisis con Lasso y ahora es una hecatombe con este señor que dice todo lo contrario. La Revolución Ciudadana apoyó, hizo un pacto, un convenio. Pero un pacto legislativo donde modificaron ciertas leyes. Era de gobernanza. Pero no de gobernanza a nivel de la función ejecutiva. Tanto es así que esto hace crisis con el tema de México. Cuando se aprueban las leyes y las leyes que son fundamentales y que espero que vayan a ayudar en algo, no es gobernanza, no es ayudar a la gobernanza. Bueno, es gobernanza legislativa indiscutiblemente. No podemos tapar el sol con el dedo, pero lo ideal ahora es que debe conformarse un gran bloque progresista de centro-izquierda para dar al traste con el candidato de la extrema derecha neoliberal, porque van con la misma receta de Lasso y de Noboa. Para mí Noboa no va a ser ni siquiera candidato. Yo pienso, sin ser un adivino, que no va a ser candidato porque tienen el problema de la vicepresidenta. Porque él tendría que pedir licencia sin sueldo y asume la vicepresidencia, el poder, y allí el gobierno se acaba porque nombraría nuevos ministros, etcétera, y ese lujo. Y además, hasta el mes de septiembre, ya la imagen del presidente de la República se va a deteriorar, y la derecha quiere reencaucharse con Topics, que es un buen candidato, un hombre inteligente, está Otto Sonne-Hosner, que son los que yo veo que están pugnando para ser el candidato del bloque progresista en las elecciones de febrero del 2025. Y a mi criterio, por ejemplo, Luisa González, que es presidenta, es la representante legal del Movimiento Revolución Ciudadana 5, podría ser... Pero tú estás pensando que Verónica Abad asumiría la presidencia y eso aún está por verse. No, es que los tiempos no le dan para un juicio político. Y primero no hay los votos, para los 92 votos para destituirla. Segundo, para un juicio político no hay los requisitos que contempla el artículo 129 de la Constitución. Tercero, hacerlo merita que vaya a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, que hay se va a tomar su tiempo. Juristas que saben derecho, que han demostrado, en el caso de, por ejemplo, el juicio político a Lasso, dijeron esto no, esto sí, no van a dar chance porque la responsabilidad del hijo, que recién está, el hijo es inocente ante el derecho, porque nadie puede ser culpable mientras no haya sentencia ejecutoria. Recién está en etapa de investigación. Y para que haya sentencia y que le digan, la mamá sabía de esto, entonces lo vamos a enjuiciar.
No, porque aunque haya sentencia, aún en el supuesto que haya sentencia ejecutoriada con el hijo de responsable de un delito de bagatela, porque es el delito de tráfico de influencias, que no se le ha probado nada hasta ahora. Una denuncia no es una prueba penal contra nadie. Eso es importante decirlo. Entonces, ¿y debe estar en la roca? Yo recién me acabo de entender que los delitos se los califica en bagatelas o en... Claro, son delitos de menor importancia. De menor importancia. Bueno. No es lo mismo una violación por eso es que me a gustan, un delito. Por eso es que me gustan las leyes de Dios, ¿no? Donde todo, allí el pecado no, es pecado. Pecado es pecado. Bien. En todo caso, no debería estar en la roca. Por supuesto que no, pues en la roca deberían estar eso fue los narcotraficantes, los Jorge Glass. Hablando. ¿Cómo lo llevan a la roca? O sea, y ahí está el asesino, el autor mediato del asesinato de Villavicencio. Ahí está el invisible, pues el gordito este que que dio la orden, dicen, que estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi. Pero supuestamente es para precautelar la seguridad de Jorge Pero Glass. si de la roca se les escapó Fito, y con Fito no hicieron nada lo que le han hecho a Jorge Glass, y lo que le han hecho al país, y lo que le han hecho a la imagen internacional del Ecuador, una cosa horrorosa. Ningún estado, Gonzalo y yo, ningún estado del mundo ha dicho lo hecho por Ecuador el viernes 5 de abril al irrumpir y asaltar de manera arbitraria, con premeditación y alevosía, a la embajada para capturar a un asilado político. Está bien. Nadie ha dicho eso. ¿Qué lectura le das que en la Corte Internacional haya habido solamente 9 países? ¿Cómo? 9 países que hayan asistido. En la CELAC. En la CELAC. Bueno, es que la CELAC siempre como están divididos en bloques ideológicos. Ayer estuvieron la mayoría de los bloques de gobiernos de centroizquierda. Estuvieron todos ellos. Que opinaron todos, los otros no pudieron Era estar esperarse. porque no podían defender lo indefendible. En la OEA todos condenaron, todos. El único que se abstuvo, que yo pensé que iba a votar en contra, era el gobierno de El Salvador, Bukele. Se abstuvo, como que dice, yo me quedo callado. No defendió ni atacó. En cambio, el único que defendió posiciones absurdas. Es decir, Eduardo, hablando sobre, ya se nos termina el tiempo, hablando sobre esta reclusión del hijo de la vicepresidenta, este sometimiento de enviar a la segunda mandataria, que la ley no sé si lo contempla, tú mejor que nadie me los puedes explicar, y ponerla bajo las órdenes de una embajadora, ver las actuaciones hasta este momento del señor presidente en el caso, por ejemplo, de la incursión de la Embajada de México y otras tantas, sin ser ninguno de los tres que estamos aquí psicólogos, ¿qué apreciación de perfil? Me trae a la memoria el libro escrito por Maquiavelo, El Príncipe. ¿En qué estamos? ¿Que aquí el fin justifica los medios? ¿En qué estamos? Vea, ¿O qué tipo de gobernabilidad es la que... Lo hecho con la vicepresidenta es una crueldad inaudita. En mi manera de ver es una posición, digamos, innoble del presidente de la República, porque a mí, por ejemplo, la vicepresidenta, desde el punto de vista ideológico, sus comentarios siempre han sido para mí reprochables. Totalmente. Pero la actitud que ella, digamos, que a ella le han hecho, no se compadece con estándares de condescendencia. Es la vicepresidenta del Ecuador, y en este caso de que está a punto de haber un conflicto armado mucho más grave con Irán e Israel, todos los gobiernos europeos han mandado a que sus delegados diplomáticos regresen a sus países. Ella debería venir al Ecuador porque su vida correría peligro si se desata una guerra a gran escala entre Israel e Irán. Totalmente de acuerdo, pero no me contestaste. ¿Qué análisis puede pensar de él con esta forma de mandar? Porque estamos hablando del primer mandatario, ¿no? Vea, el porque doctor, al día de mañana el doctor no le gusta a él un comentario mío. El doctor Felipe de la Cuadra dijo que tiene el presidente un perfil psicótico de una cuestión autista que raya en Asper, porque el presidente no puede sostener una idea de más allá de 5 minutos. Usted lo escucha, es muy elemental,
muy mediocre. Pero eso fue lo que eligieron. Eso fue lo que eligieron, pero lamentablemente el pueblo tiene que responder y lo va a hacer electoralmente el domingo 21 de abril, votando no en las 11 preguntas de la consulta popular, consulta innecesaria además, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ya con esto finalizamos, y perdón aprovecharme de su tiempo. Usted es un catedrático, además de un hombre muy estudioso, experimentado, con nuestros conciudadanos. Es que no aprendemos a votar, no analizamos el voto, votamos porque quien nos pinta pajaritos en el aire, votamos quien nos da una dádiva, o qué es realmente lo que pasa, porque si nos estamos jugando, cada día nos hemos jugado con el porvenir de sus propios hijos, que hoy muchos de ellos son adultos, por el porvenir de los hijos de esta gente, que hoy por hoy, de acuerdo a las encuestas, bordea un 70% de pobreza y un 30% de extrema pobreza, donde los niños tienen más del 30% de nutrición y que no asisten a ninguna escuela. ¿Esto acaso no nos permite ver, doctor Eduardo Franco? Vea, el Ecuador vive una etapa democrática desde el año 1979, desde el gobierno de Jaime Rodríguez Aguilera. Y desde esa época la ciudadanía año 1979. Han votado permanentemente, han habido consultas populares, elecciones presidenciales, elecciones de alcaldes, asambleístas, diputados, como los llamaban antes. Y sin embargo, como usted muy bien dice, hay el 70% de gente pobre y hay un grupo que maneja la parte económica poderosa en el Ecuador. 1%. Y la gente, el 1%, y la gente no sabe votar bien, no sabe votar, no sabe distinguir quiénes deben conducir a la nación para llevarla a una etapa de prosperidad y de progreso. ¿No nos importa o qué es? Bueno, es que hay un quemimportismo. ¿Por qué? Porque algunos medios de comunicación hegemónicos y algunos líderes políticos y a líderes sociales y líderes empresariales les interesa direccionar una opinión pública de acuerdo a sus propios intereses. Y la gente debe pensar que todo lo que se transmite muchas veces a través de los medios tiene una connotación, pero no va a significar que eso es la realidad del país. Construyen narrativas que tienen un sesgo. Y eso es lo negativo que existe y que también los medios deben de darse cuenta que eso causa daño a la democracia. Nuestro pueblo votará siempre mal cuando se le direccionan equivocadamente tendencias con fines egoístas y con fines de grupos y de élites. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Esperemos que con lo que está ocurriendo en estos días, este es un gobierno de los apagones, la gente no quiere apagones, la gente no quiere que se le mienta, la gente quiere un gobierno positivo y que cumpla con lo que se ha dicho. Si Noboa ganó indicando que no iba a subir el IVA y ahora subió el IVA y eso representa una tendencia inflacionaria que se va a ver en los próximos días, bueno, nuestra gente tiene que responder, la gente tiene que ser inteligente y proactiva votando contra un gobierno que incapaz y contra un gobierno que pretende enseñorearse y seguir, porque la aspiración de Noboa, si es que gana la consulta, es ser candidato para el 2025 y sabemos que su gobierno es un gobierno de las élites. Este asunto de credibilidad, yo soy un ex militar y las Fuerzas Armadas siempre, los soldados nos distinguimos en pelear por nuestro honor, que nuestra palabra tenga el honor, la soberanía de nuestro país es nuestro principal objetivo. ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Estoy haciendo una pregunta realmente que me la hago todos los días, nos hacemos mucho, es militares, me reúno mucho con infantes de marina, dice, ¿por qué los generales tales y cuales hoy por hoy hay condecoraciones a un comandante general de la policía, señor Zapata, que está muy bien que se la ponga, hay una condecoración a la ministra Mónica Palencia, hay una condecoración al mismo presidente sobre el combate a la delincuencia, pero las estadísticas nos dicen que más bien las extorsiones se multiplicaron, la delincuencia en una forma audaz
en una forma descarada y sin ningún temor le mata a los policías, ponen bomba y usted ve a niños, ya que eso es horroroso, de 14 años, coger a un chofer de un bus y aún bajo las lágrimas de la mujer, el hombre que le decía después que lo hirió, por favor no me mate, este muchacho sin pena ni gloria, sin ningún estupor, si usted le ve las miradas a este muchacho que son de horror a esa edad, viene y lo mata. ¿A qué estado hemos llegado, doctor Franco? Que es que aquí ya el temor a Dios, los valores de la sociedad, de la integración y el respeto a la vida humana ya no tienen ningún valor. Hemos llegado a un grado de realmente de que el tejido social está muy herido, muy lesionado. Hay una gran mentira por parte de los gobiernos de la época de Lazo en el combate a la inseguridad ciudadana, porque mire, el delito a este tipo de que nos llenan de pavor, de estupor, lo ocurrido con este señor chofer, un chico de 14 años lo asesina a mansalva. A la delincuencia hay que combatirla no solamente con medidas represivas, sino también con medidas preventivas. Y el gobierno descuida la parte de orden de las políticas sociales, de atención a nuestro pueblo. Entonces vemos que en educación, en salud, en atenciones prioritarias no atina el gobierno de Noboa. El plan Fénix entonces no está funcionando. El plan Fénix no existe, porque cuando ha existido nunca. Vea, este es un gobierno de memes. La ministra del Interior, doctora Palencia, condecora al viceministro del Interior. Y el viceministro del Interior condecora a la ministra. Eso vimos hace 2 semanas. Pero ¿para qué se condecoran? Entre ellos se aplauden, se aplauden y se condecoran. Una barbaridad, una payasada. Este es un gobierno de payasadas y de mentiras, y por eso yo creo que valientemente, cívicamente, con actitud patriótica, debemos acudir este 21 de abril, el próximo domingo, a decirle no al gobierno de Noboa en cada una de las preguntas de la consulta popular. Es la única respuesta democrática. No podemos salir a gritar a las calles y a tirar piedras y a dañar bienes. Tenemos que pronunciarnos políticamente, cívicamente, diciéndole no a este gobierno que está utilizando la consulta popular para la pre-campaña electoral que Noboa aspira para el 2025. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eduardo Franco Olor. Gracias, amables oyentes y televidentes de Radio Programa del Ecuador, de Radio Águila 1050M, de Radio La Verídica 95.7 y del canal Águila TV. A ustedes, mis amables oyentes, no solo de la radio, ¿cuánta gente tenemos en TikTok? A los que nos siguen en TikTok, ¿cuánto tenemos? Ya no ve, mi querido amigo, eso que está joven. 759. 759. Solo en TikTok, fuera de lo que es Facebook, fuera de lo que es Instagram y fuera de lo que es nuestras ondas hercianas de la radio. Gracias. Tenemos saludos. Saludemos a mi querida Natalie, qué bien que resucitaste. Tenemos a nuestra querida Cristina Rodríguez que nos dice: buenos días, amigos de Radio Águila, saludos, excelente programa. Tenemos un saludo también para Osvaldo 15, Pablo Sandova, también a Jorge Gallardo, Ernesto Taranto, Alexandra Cox y muchos más. Muchas gracias por siempre sintonizar la mejor radio, Radio Águila 1050, amplitud modulada, y también Radio La Verídica, la que te dice la plena 95.7, frecuencia modulada. Así es, mi querida Natalie, y queremos agradecerle a Witter Gato Hernández. Caballero, toda la razón, Marta Ortiz. Ahora es cuando debemos demostrar que no vale este presidente todo. No, Juanita Taro, no sé cuánto, todo sí, apoyo condicional a mi querido presidente. No, ahí estamos. Pueblo Meto, no sé cuánto, 321 ha empezado a seguir. Bueno, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Y conmigo, si Cristo no ha venido, será hasta el día de mañana. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Chao, chao. Muy bien.